Buenas tardes, me presento, mi nombre es Salomé Bejarano Rodríguez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy voy a presentar el concepto de la Constitución de González Andrés Ramírez Cleves sobre la asignatura de Teoría Constitucional. En primer lugar, vamos a ver pues su introducción, el concepto de constitución y también la pregunta central que ¿qué es una constitución? Teniendo en cuenta de qué es una constitución en sí, no hay una definición como tal de este concepto, ya que pues hay varias respuestas a este concepto, pero la noción o el concepto de constitución podría definirse, por ejemplo, por sus características como esenciales, estructurales, fundamentales, que relacionen el objeto descrito con el concepto. Teniendo en cuenta eso, también quienes recurren a múltiples elementos históricos, políticos, sociológicos, económicos y analíticos, son los autores que veremos en esta lectura. Los problemas metodológicos y semánticos, se destaca la dificultad pues, de elegir una metodología de definición, por ejemplo, esencialistas versus usos del lenguaje. El concepto es una categoría no tangible que combina elementos políticos, jurídicos, sociológicos y pues obviamente generando pues un juego de lenguaje, diferenciando donde el significado de constitución varía para un jurista, un politólogo o un historiador. También tenemos pues esa contingencia de rasgos, que se critica la definición por rasgos esenciales, ejemplo de rasgos, bueno, sí, un ejemplo de rasgo contingente es la Constitución escrita, ya que pues países como Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel tienen un sistema jurídico con las características de constitucionalismo, pues delimitación del poder, protección de derechos y sin un texto formal único. Eh, También tenemos lo que viene siendo la ambigüedad ambigüedad y la contingencia de los rasgos, que era lo que estábamos hablando ahorita, pero sobre la ambigüedad, ambigüedad y evolución conceptual, pues el término es ambiguo aplicando a la morfología de una persona a un orden político determinado. Finalmente, pues se subraya que los conceptos mutuan y se transforman según el contexto y el uso. Por ejemplo, para los romanos era una norma jurídica suprema pues, del emperador, como, bueno, constitution, y solo al final eh, significaba una norma suprema, creada por el pueblo, que organizaba y pues limitaba el poder. Eh, la explicación histórica la explicación histórica pues, del concepto de constitución, el autor utiliza pues, la historia para comprender la evolución del concepto, ¿sí? Para admitir sobre la dificultad de retrotraer elementos modernos a contextualización del pasado. Definición preliminar moderna. Esto quiere decir que, bueno, para analizar la historia, se establece una definición preliminar y moderna de constitución, una norma jurídica suprema creada por el pueblo que divide y estructura los poderes del Estado, en donde se determinan los procedimientos y pues autoridades que permiten la creación de las demás normas del ordenamiento. Esta definición integra el elemento político, democrático liberal, y el elemento jurídico que pues es la norma básica que establece procedimientos y autoridades. Hay seis explicaciones históricas, que es la idea griega, politeía, la idea romana de constitución, las cartas de derecho, eh, y el instrument of Gomer de Oliver,
y el concepto de ley fundamental y los convenat religiosos de las colonias de los Estados Unidos. Damos a esta parte la idea griega de politeía. Ella, esta idea griega de politeía, eh, la Constitución, bueno, autores como Aristóteles, con su descripción de la organización política de la polis en la Constitución de Atenas, han relacionado politeía como constitución. Politeía se relaciona con lo jurídico al presuponer la superioridad del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, bueno, lo que dice Aristóteles. Críticas, la crítica es de M. White, se critica esta equiparación por dos razones. La primera, politeía omnicomprensiva. El término es omnicomprensivo refiriéndose no solo a la organización política, sino también a la religión, a la cultura, a lo social, a lo económico de la ciudad del Estado. No se reduce como el concepto moderno o una norma jurídica que organiza poderes y limita el poder estatal para proteger los derechos. También la segunda razón es el origen divino y consuetudinario de politeía. Tiene un origen divino y surge de costumbres que se consolidan con el tiempo, no de una voluntad popular de tipo democrático, sino más como se establece en la idea moderna. También está el concepto romano constitutio, que este concepto em, Hemingway señala que la palabra constitución proviene del latín constitutio, normas supremas dictadas por el emperador. Argumenta que el concepto romano tenía un fundamento democrático de base, ya que la constitución imperial eh, estaba legitimada por el pueblo y se relacionaba con la república como el gobierno mixto, lo que se asemejaría a la democracia moderna. Críticas de Gisberti se rechaza la relación con el concepto moderno porque Constitución romana no organiza los poderes ni protege los derechos y no es creada directamente por el pueblo, sino por el emperador. Y la única relación es el origen etimológico y la idea de una norma jerárquica superior. El concepto político romano de ordenamiento era status rei publica, no constitutio. Y pasaríamos a lo que son lo de las cartas de derecho, Ovid o Rai. Y bueno, estas cartas fueron muy importantes para la formalización a través de un documento jurídico de los límites del poder y del reconocimiento, pues, de lo que ahora se entiende como los derechos fundamentales o derechos humanos. Algunos ven las cartas de derechos medieval, ejemplo, Magna Charta de 1215 en Inglaterra. Y bueno, las primeras constituciones, estos documentos limitaban el poder del monarca respecto a los derechos y prerrogatorias de los estamentos y cortes. Críticas no son consideradas constituciones como tal en sentido moderno porque carecen de un origen democrático de base y no estructuran los poderes del Estado de forma integral. No obstante, fueron cruciales para para la formalización de los límites al poder y al reconocimiento de estos derechos. Y
ya para casi dar inicio, para finalizar, perdón, el Instrument of Government como antecedentes de constitución. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí a Jenny y Smith, ven el origen del concepto. Bueno, también tenemos a Oliver, que considerado la primera constitución escrita de la historia. Era una norma inatenable que organizaba el Estado e incluía cláusulas que restringían el poder sí, el poder del Parlamento, perdón, y Lord Brother da una pequeña crítica que esto, bueno, este documento no cumple con los rasgos del concepto moderno porque uno, pues no es creada por el pueblo, dos, no divide los poderes de forma integral, y tres, no reconoce integralmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y también tenemos las leyes fundamentales como constitución. En las leyes fundamentales, bueno, es un primer momento, el concepto de leyes fundamentales proviene de una serie de pensadores como Henry Bractor de 1216 a 1268, con John Fonter en 1349 a 1476. Y bueno, quienes afirmaban que Inglaterra estaba regido por una serie de costumbres y órdenes y que estas eran una forma de leyes fundamentales que limitaban al rey a establecer una forma de gobierno mixto que restringían su poder. Sin embargo, pues estas leyes fundamentales surgen en estricto sentido con in- como con la consolidación de la monarquía absoluta en Europa y para dar como un cierre o como un concepto de la ley fundamental se establece en los textos de Maquiavelo, quienes, bueno, de Maquiavelo y de Bobbio, quienes indicaban que para poder mantener pues la monarquía como un régimen de gobierno es es preciso dilucidar cuáles son las reglas superiores para que puedan garantizar sí, dicha forma del poder. Ejemplos, pues las leyes fundamentales de la monarquía eran las reglas de sucesión al trono. Ejemplo, las leyes sálicas en Francia, en donde heredaba pues el varón y las reglas sobre la dimisión y el reemplazo del monarca, y las que establecían la manera en que el monarca se relacionaba con los estamentos. Y también ya para casi finalizar, tenemos lo que son los convenats religiosos como constitución, que estos eran, bueno, algunos constitucionalistas afirmaban que pues los convenat religiosos que se expidieron en las colonias norteamericanas, pues, bueno, hasta la independencia de Inglaterra de 1776, son la primera forma de constitución en sentido moderno. Bueno, Pedro de la Vega García afirma en efecto que el concepto moderno de constitución como una norma suprema creada por el pueblo que divide poderes y protege los derechos, tuvo origen en los llamados pues, religiosos de los peregrinos en Estados Unidos y a mediados del siglo 22-21. Y ya sería la explicación dogmática del concepto de constitución. Bueno, este apartado aborda la explicación
dogmática de la Constitución, que se refiere pues a las diferentes teorías y características que la doctrina ha formulado sobre el concepto de Constitución. Sí, se señala que si bien pues su significado depende de su uso, también es un concepto técnico que se analiza desde perspectiva jurídica, política, sociológica, histórica y económica. Tenemos cuatro de ellas que las explicaré una por una, que en primer lugar tenemos la Constitución Sociológica Realista de Ferdenat, que nos dice que, bueno, la primera explicación clásica del concepto de constitución es la sociológica realista, que se establece por primera vez con la conferencia de este autor, que es una constitución. En 1862, la tesis de Lasser es que se tiene que diferenciar entre la constitución formal escrita, la que está contenida en un documento jurídico llamado Constitución, y la Constitución real, que está conformada por los factores reales y efectivos de poder. Esta definición de constitución de carácter sociológico realista, aunque no corresponde con la idea que hemos venido pues sustentando de una norma jurídica creada por el pueblo, que divide pues poderes y protege derechos, sí se corresponde con la idea de una serie de elementos sociales y políticos que le dan vigencia y efectividad a la Constitución. En segundo lugar, pues tenemos la Constitución estatalista de Jeniner, que el concepto de constitución depende enteramente de la entidad estatal y parte de una serie de categorías que explican la limitación del poder que se establece dentro de una norma constitucional mediante el concepto de autoobligación. Kelsen critica principalmente la idea de un supuesto predominio del Estado sobre la Constitución, cuando en realidad sucede es al contrario. No es la Constitución la que depende del Estado, sino que es la Constitución la que posibilita la creación del Estado, aunque sin la existencia de una norma que estructure los poderes. Sí, que estructure los poderes, no podría pues determinarse en consistir la entidad estatal. Y tenemos en tercer lugar la Constitución eminente jurídica de Kelsen, donde nos indica que pues parte de la teoría de la separación o de evitar el sincretismo metodológico con otras ciencias sociales que han tratado de explicar el derecho, como la moral, la sociología, la economía, la política, la psicología. Lo que pretende entonces es como crear una ciencia autónoma que pueda llegar a ser autocomprensiva, lo que decía anteriormente. La Constitución parte del presupuesto de que se trata de una norma jurídica, pero una norma jurídica que tiene características especialmente de posibilitar la creación de las demás normas del ordenamiento con el establecimiento de de los procedimientos y autoridades determinadas para ello. Es por esta razón que Kelsen estima que la Constitución es jerárquicamente superior a las demás normas del ordenamiento. Ay, aquí, esta diapositiva. Y ya en cuarto lugar, la Constitución de matriz jurisprudencialista, que esta nos dice, bueno, de Vega García, el tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial indica que a partir de la Segunda Guerra Mundial el constitucionalismo en general
se ha venido renovando porque en gran parte del mundo se presentó la restauración y el fortalecimiento de los sistemas constitucionales que se habían visto amenazados por las dictaduras y los regímenes eh, totalitarismos sobre la definición de constitución. Se tendrá en cuenta especialmente el rol que cumplen los jueces en la interpretación y aplicación de la Constitución como una norma jurídica. En este sentido, la implementación de mecanismos de control de constitucionalidad. Y ya, muchísimas gracias por su atención y que tengan feliz tarde.